encontramos de nuevo. Vamos a seguir la conversación que habíamos iniciado hace unos días. Sí. Hace unos días que me apasiona un tema que habíamos iniciado. Hoy lo titulamos Protagonistas de la Historia. ¿Te acordás que hablábamos los designios de Dios? Exacto. Que es lo mismo, pero en este designio, ¿quiénes son los protagonistas? Ahora quiero desarrollarlo un poquito porque no tuvimos tiempo el otro día. Los protagonistas son tres. Dios, yo, como ser personal responsable y como ser social. Cada uno, Dios protagonista de la historia, pero no sin mí, sin vos, sin la comunidad que es responsable de la marcha de la historia. Pero el concepto de historia, lo digo un ratito, porque hay muchos conceptos de historia. Y vos a veces no así filosóficamente, como los griegos, como San Agustín. Pero vos viste, seguro, como yo también, la historia se repite. Sí, muchas veces escuché eso. Bueno, la historia se repite. Estaba escrito, sobre todo los maometanos del Corán, estaba escrito es fatal, el fatalismo, fatum, también estaba entre los latinos. O algunos muy parciales, yo me hice solo. ¿Vos querés una mentira mayor que esa? Yo me hice solo. ¿Vos te hiciste solo? Yo tengo que decir, lo que hoy soy es gracias a Dios, gracias a mi respuesta y gracias a todos los que trabajaron para ir formándome, tallándome lentamente, pacientemente. No me hice solo, eso es una gran mentira, pero yo lo digo muchas veces. Para decir, bueno, me hice solo, como que le llaman eso autodidacta, eso puede ser. Autodidacta que no tuvo maestro en esa especialidad que tiene. El destino ciego estaba escrito, lo que iba a pasar tiene que pasar. O como decía un presidente nuestro, nadie muere en la víspera, o sea, está escrito ya. No, también el día de la muerte vos podés determinarlo, como ahora tanta imprudencia, irresponsabilidad, los accidentes son todo... Eso no estaba escrito. Fatalidad estaba escrito, no, eso lo escribí yo, o el otro, el que pasó irresponsable, que trunca la vida, que no estaba en el proyecto. Es la historia que vamos escribiendo nosotros. Que vamos escribiendo, por eso dije, protagonista Dios, yo, como ser personal, yo responsable, y como ser social en lo político, en lo económico, en lo laboral, en la finanza. Esto es lo que quiere Dios. Quiero ahora tomar ese tema. En la historia del pensamiento humano hay nada más que dos concepciones de la historia, dos grandes concepciones. Una, la concepción de los griegos. La historia es cíclica, se repite, el destino inexorable. Y la segunda concepción es dinámica, no circular, sino abierta al futuro, que esa concepción filosófica, más bien teológica, la introdujeron los profetas bíblicos. Los profetas bíblicos, y el que lo desarrolla tan hermosamente, es la primera filosofía de la historia que escribió San Agustín, de la ciudad de Dios. Más que filosofía es, diríamos, teología de la historia, es decir, cómo ve Dios desde su visión divina, cómo ve la historia. Y los profetas bíblicos, creo que lo hablamos, no son adivinos, a veces no soy profeta, ¿qué va? No, el profeta no es un adivino, el profeta es el que señala al pueblo por dónde va pasando Dios. En este momento también está pasando Dios en la historia, no se ausentó de la historia. Decíamos en los días pasados que hablamos,
Dios se embarcó en esa historia humana. Sobre todo, después del Evangelio, Dios, el Padre, Creador absoluto, dio la conducción de la historia en manos de su Hijo Jesús, que es hermano nuestro. Y vivió nuestra historia y sabe lo que es ser un ser histórico. Responsable de su vida, pero también sufrió las alternativas. Bueno, pero la concepción de los profetas, te digo, no es la concepción cíclica, el eterno retorno, siempre se vuelve a lo mismo. Siempre a lo mismo, es muy aburrido. Los profetas dijeron no, la historia del hombre está adelante. ¿Y cómo va? Lo suelen describir como una espiral ascendente, una espiral que va con adelanto y retroceso, avance y retroceso, pero va siempre hacia adelante. La historia ha ido creciendo, es un poco más humana. No es humana, digna del ser humano todavía, pero creemos que va. ¿Y al final cuál es? Y al final es el apocalipsis, el triunfo de la verdad y del bien sobre el mal y la mentira. Qué bueno eso que lo afirme, Padre, porque el apocalipsis siempre queda como un mal mensaje, el final de todo. No, y al final catastrófico. También, claro. No. Ahora, la Biblia, los profetas y la pensamiento cristiano, dice en la Biblia, hay otro personaje siniestro, que es Satanás, el demonio o el diablo. Saben también, hay quienes dicen, no, el diablo no existe, existe la maldad. Sí, la maldad. Pero también existe el malo, enemigo del ser humano. Y comienza desde la creación. El ser humano, hombre y mujer, provienen de las manos bondadosas de Dios Creador. Pero enseguida interviene un personaje enemigo del hombre. Enemigo de Dios también, pero como contra Dios no puede hacer nada, la lucha es con el hombre. Tiene estos nombres comúnmente: Satanás en la Biblia y el diablo o el demonio. Satanás significa el adversario, el que hace siempre la contra. Cambio, el diablo, diabólico, es el que divide, que calumnia, miente. Mira, te digo para que se entienda mejor todavía, diabólico es lo contrario de simbólico. Diabólico es lo que separa. Una persona que calumnia a la otra y anda con chisme, eso es diabólico, anda sembrando divisiones. Cizaña, decimos. Cizaña, sembrando cizaña, eso es diabólico, porque divide. Simbólico es lo que une, en una sola cosa están dos. Por ejemplo, la bandera, ¿qué es? Es un símbolo de la patria. En un contexto, acá en Argentina, esos colores... No es la patria, pero... No es la patria. Aunque se queme la bandera, la patria no se quema. Y aunque fabriquemos 50 banderas, no por eso hay más patria, ¿eh? Claro. La patria es otra realidad, pero la bandera es símbolo, se junta ese retazo de lienzo, se junta con esta otra realidad histórica, cultural, religiosa, humana, tradición, que es lo que llamamos la cultura nuestra. Pero es de orden espiritual, ya, del alma. Claro. Por ahí ese personaje puede ser que lo nombremos al final del Padre Nuestro. Padre, líbranos del mal o del malo. Bueno, mirá, vos sabés, sí, exactamente. En el Padre Nuestro es importante porque Jesús nos enseñó a pedir, líbranos del mal, amén. Líbranos del mal. Vos sabés que el Padre Nuestro, el Nuevo Testamento, está escrito en griego. Se traduce al castellano, cada uno lo traduce a su idioma. Pero en una expresión ambigua puede significar el mal o el malo. Claro. La misma palabra en griego, ponerú, significa malo o neutro, lo malo.
A mí me gustaría más que líbrame del maligno. En castellano decimos del maligno, del malo. Del maligno, el que busca hacer el mal, el daño. Es un personaje peligroso, sí, pero Dios tiene sus agentes. Son los santos, son la gente que está con Dios. Y el demonio también tiene sus agentes, sus cómplices. Claro. Son Solo no podría hacer nada. Solo no podría hacer nada, pero hay quienes a veces le damos una manito a nosotros. Sí, le damos una manito. Creo que una vez te conté, es un cuento nomás, pero un chico, como siempre, con travieso, estaba sacando el azúcar del ¿cómo se llama?, del armario, y lo pilló y llegó la madre y dice, mira, ahora sí te agarré. Y el gurí, riéndose, le dice, el demonio me tentó, mami. Y sale el demonio entre el armario y dice, no, mentira, porque yo ni sabía que había azúcar ahí. Pero si ahora el demonio pudiese salir a decirnos a nosotros, a veces cuando le echamos la culpa a él de los males que nos pasa, lo que ocurre, ¿cuántas veces nos diría lo mismo? Y no le somos diría tan lo chicos. mismo. Y Jesús habla, te quería leer un poquito, porque Jesús habla del demonio varias veces. Mira, yo te voy a leer nada más que una frasecita del Evangelio de San Juan, en capítulo 8, cuando están los fariseos acosándolo a Jesús para condenarlo con mentira, con todo, con tal de matarlo. Jesús le responde, ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su padre. Desde el comienzo, él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él, el padre de la mentira. Cuando miente, habla conforme a lo que es. O sea, porque él es mentira, no es verdad. Y Jesús va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque él es mentiroso y padre de la mentira. Así habla Jesús bien claro, terminante. Pero ustedes a mí no me creen porque les digo la verdad. ¿Por qué no me quieren creer? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Si ustedes no las escuchan es porque no son de Dios. Y el demonio es homicida y mentiroso desde el comienzo. El padre de la mentira y del homicidio. Todo el que está propagando la guerra, la muerte, la cultura de la muerte, todas estas guerras del comienzo hasta hoy, pero la guerra, te decía, creo que va aumentando, sino que hay un grito ahora en contra de la guerra, no hay más quien diga una guerra justa, una guerra de liberación. Liberación tiene que haber porque la estamos esperando, pero nadie defiende una guerra justa. Hay más, salvo la defensa, la autodefensa, porque te atropellan como personalmente, si alguien me quiere matar yo tengo que defenderme. O defender a otro inocente que lo están matando, violando. Yo tengo obligación de defenderlo. Pero no es el demonio y Dios no son como una guerra entre dos poderes equivalentes. Y de ahí, no. Ahí está esa religión que se llamaba maniqueo. Maniqueo anterior a Jesús. En un principio, ¿cómo hay tanto mal? Un problema siempre ha sido para toda la filosofía, el pensamiento humano. Existe Dios. ¿Y el mal quién lo hizo? Si Dios es bueno, ¿quién lo hizo? ¿Quién hace el mal? ¿Quién pone esa tentación, el tentador? Entonces los maniqueos decían hay dos principios, del bien y del mal. En esa línea está Dios que crea todo lo bueno, en esta otra línea está el mal que crea todo lo malo. Es el maniqueísmo. Para ellos no existe más que bueno y malo, blanco y negro. No existe término, no hay gris, no hay intermedio, no hay mediado.
Por eso sabéis que siempre existieron, no solamente ahora los cultos satánicos, ¿oíste hablar? Sí, sí, muchas veces. Los cultos satánicos. Están muy en boga. Aparte. ¿Por qué? Porque, como dice Martín Fierro, hacete amigo del juez y no le des de qué quejarse, porque siempre es bueno tener palenca en ir a rascarse, algo así dice, ¿no? Palenca en rascarse. Bueno, más vale que hacerle la guerra al demonio, estar en contra, hacete amigo, tenelo a tu favor, hacerle patancha. Y por eso existen esos cultos satánicos, sí, le rinden culto al demonio como le rendimos culto a Dios, el principio del bien. Y y ahora también, incluso imitando a Jesús. Pues sabéis que también, por ejemplo, oíste hablar de las misas negras. Sí, sí, sí. Bueno, sí. la misa negra no es que sean puros cuentos, lo hacen para hacerse amigos del demonio y no venga a molestarme. Por si las moscas. Por si las moscas, que no venga a molestarme. Pero no es así una guerra entre Dios y el mal, como si fueran dos enemigos que no se sabe cuál es el final. La Biblia nos asegura que el hombre cualquiera puede ser instrumento del demonio, del mal, de la mentira, de la guerra. Por eso provocar la guerra en nombre de Dios es un absurdo. Una guerra santa. O aunque no sea una guerra, Padre, matar en nombre de Dios, en nombre de la religión, o como ha pasado incluso lamentablemente en nuestro país por ahí, ¿no? Sí, por defender sí. la religión, por defender a Dios, matar a inocentes. Matar para defender la religión y defender a Dios. Eso es una excusa un absurdo, más. ¿no? Un absurdo. Ahí está el padre de la mentira. Y Jesús dice, tengan confianza. Yo he vencido al mundo. Es Jesús. No tengan miedo. Cuando se despide ya que lo van a matar, y eso que ya lo han condenado a muerte. Injustamente, pero ya está condenado ya después de la cena, la última cena. No tengan miedo, tengan confianza. Yo he vencido al mundo. Si están conmigo, tendrán la victoria. O sea, no es una promesa a futuro, sino que ya es, yo he vencido. Yo he vencido, ya está vencido, pero está con nosotros. Está, y por eso en el Apocalipsis la victoria final de quién es, parece que no es una burla, pero es como para que prenda, nos golpea un poquito. La victoria de quién es, del Cordero degollado, de Jesús vencido, degollado, matado, sacrificado, pero resucitado. Él es el victorioso, Él es el Pantocrátor, el Todopoderoso, pero al final ahora el triunfo de la cruz. Al triunfo de la cruz, exactamente, al triunfo de la cruz. Esos son los designios de Dios. Por eso es el libro de San Agustín, de la ciudad de Dios. Él dice, dos ciudades se construyeron en la historia. La ciudad del odio, que llega, el egoísmo, que llega hasta la muerte y matar. Y la ciudad del amor, tener la ciudad de la caridad y la ciudad de la iniquidad, le llama San Pablo. Toda la iniquidad, es decir, lo inicuo, lo malo, lo maligno, está de ese lado. Conmigo no tiene nada que ver, dice Jesús, no le achaquemos nunca, por eso es una guerra santa en nombre de Jesús. Y es como que siempre se dan dos caminos que podemos tomar o optar, ¿no? El del bien o el del mal. La ciudad de Dios, la ciudad de la caridad, o la ciudad de la iniquidad. De esa. Yo quería hacer una pregunta sobre eso, Padre, aunque no tengo miedo de cortar lo suyo, su pensamiento, ¿no? Porque la ciudad del placer, porque usted hablaba de la ciudad el hombre creó la ciudad del infierno. Y estamos hablando, hoy lo que está actual es la ciudad del placer, de una supuesta libertad, pero para todo la libertad, ¿no? Que todo vale, todo. ¿Será parte de esa sociedad o ciudad del infierno a que usted se refiere, Padre? Claro, es parte de ese proyecto de infierno, porque todo vale,
quiere decir que todo lo que a mí me conviene, me guste. Así que a vos te reviente, bueno, no importa. Que a los hijos, que al vecino, yo hago mi vida. Y el otro que haga su vida, no tiene en cuenta al hermano. Entonces la ciudad, esa es la ciudad del mal, del egoísmo. El egoísmo, por eso San Agustín dice claramente la ciudad de Dios, ciudad de la caridad, del amor, y la ciudad de la iniquidad, del egoísmo que llega hasta dar muerte al otro. Y uniendo un poco con el otro pensamiento suyo al comienzo que decía que la historia es cíclica, ¿cuántas veces se usa esa excusa cuando se dice, por ejemplo, pobres? Pero pobre vive siempre. No te preocupes. ¿No es parte de eso también? Claro. Usar como excusa eso de que, no, dejalo, pobre va a haber siempre, ¿qué te vas a preocupar vos? Pensá en vos, viví vos, y eso siempre va a haber pobre. Sí, bueno, esa es una blasfemia. Lo dijo Jesús, siempre, cuando lo dijo, a poquitos días antes de la muerte, cuando aquella mujer se acerca y le rompe el frasco de perfume sobre la cabeza, los pies, y protesta los discípulos, pero sobre todo San Juan dice que el que protestó es Judas. Porque dijo, más vale venderlo y darlo a los pobres. Y Jesús le dijo, pobres tendrán siempre, pero a mí no me tendrán siempre. ¿Qué quiso decir ahí? Bueno, pobres para hacer, si es que realmente quieren ayudar a los pobres, pero el pobre ahora en este momento soy yo, el más pobre de todo, condenado a muerte, odiado, sin casa, sin familia. El pobre, el excluido, hoy decimos excluido, es una palabra que me rompe el alma. Excluido significa ya ni siquiera es un explotado, un reprimido, sino excluido, ya no pertenece a la sociedad. Como aquel que en el camino pedía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ¿sí? Que decía, quedó al costado, como me decía usted, del peregrinar de la vida. Y lo vamos. Claro, el peregrinar de la vida estaba al costado, ese es tu lugar, quédate, no molestes, quédate nomás al costado y ese es tu lugar. Total, siempre hubo pobre, siempre. Lo va a seguir habiendo. No, pero utilizar eso para decir siempre, no te preocupes porque haya pobre, desocupado, enfermo, abandonado, excluido. No, eso es una blasfemia contra Cristo, el Evangelio. Inaceptable de todo. Aunque lo usen muchos curas, claro, sí, obispos, sí. Cualquiera que lo use está blasfemando de Cristo ese Evangelio. Por supuesto. Bueno, mirá, no sé, seguimos un poquito más con este tema. Mira, a mí me apasiona esto porque y Jesús sigue indicando, sigue siendo, yo soy el camino, la verdad, la vida, el camino también de la historia, Claro. No solamente mi camino para saber cómo vuelvo a mi casa, el camino, los profetas, cuando Jesús apareció, ¿qué dijeron? ¿Un maestro, un doctor? No, le dijeron, apareció un profeta. Vamos a escuchar. Un profeta, así le está diciendo, vivían oprimidos por los imperios. El pueblo judío estaba oprimido por el imperio romano, que era menos imperial, menos asesino que ahora. Sí, el que se levantaba, se rebelaba, la pagaba, sí, pero hacía mucho más beneficio para todos los pueblos conquistados, camino, cultura, puente, todo. Hacía mucho más que los imperios modernos últimos. Creo que mucho más humano. Apareció un profeta y después decía, no será este el profeta, porque Moisés había anunciado que de esa misma familia, su pueblo, iba a nacer un profeta superior a él, superior a Moisés. ¿Quién podía pensar eso? ¿Quién podía pensarlo? Por eso cuando aparece Jesús, muchos dicen, no, será este el profeta, no un profeta. Y Jesús inicia un nuevo capítulo de la historia. Por eso, mira, si tenemos oportunidad, ocasiones más adelante, vamos a tomar quién es Jesús en la historia, en esta historia, acá, hasta hoy. No simplemente Jesucito mío, Jesús y mi alma, sino el Jesús. Es curioso, debe haber millares de libros sobre Jesús, e incluso de no cristianos.
Estuve leyendo en estos días algunas recensiones de escritores sobre la vida de Jesús, la personalidad de Jesús, que ojalá escribiera yo eso. Elogio, pero no tienen fe, no lo aceptan, sino como el gran personaje de la historia. Bueno, como aquel que no tenía fe y decía, cristianos, devuélvanos a Cristo. Devuélvanos a Cristo. Devuélvanos, pero al Cristo verdadero. Claro. Y nuestro amigo acá, nuestro coterráneo Borges, que no es de mi devoción, pero leí que él escribió, nunca lo vi, pero seguro que no es parecido a los Jesús, los retratos de los artistas. Y lo seguiré buscando hasta el final de mi vida. No sé si lo habrá encontrado, se habrá encontrado después del final de su vida. A lo mejor. ¿Sabe, padre? Ya no están por cerrar el café. Ajá. Eso nunca lo vi que dijo Borges. Y Dios está en la historia, está pasando. ¿No será que nos falta descubrirlo, verlo como los profetas, hacer silencio, observar, mirar un poco a nuestro alrededor y ver esa presencia de Dios en medio de nuestro pueblo y en la vida personal, familiar y de nuestro pueblo? Me gustaría con eso, como terminando así este momento lindo que tuvimos de charla, que quede como un mensaje así, me gustaría llevarlo. Sí, mirá, me parece muy bien la idea. Ahora, para encontrarlo en el silencio, en tu casa, hay que superar la soberbia. Claro. Si yo soy mi Dios, yo me hice solo, no lo vas a encontrar nunca. Ni en tu casa, ni en tus hijos, ni en nadie, ni en los amigos. Si vos decís gracias a Dios, a los que me ayudaron a crecer y a descubrir mi dignidad, entonces sí, lo encontrarás en Jesús en tu camino. Porque es así, no que sea muy las uñas pintadas, porque a veces he visto, hay retratos que son medio blasfemos, Sí, por eso. Bueno, padre, no sé. Por un mundo sin soberbia, entonces, padre, sin soberbia, un poco más de amor y menos hipocresía. Y menos hipocresía y un poco más de paz y alegría para todos. Bueno, ya nos veremos pronto. COINSA, Compañía Integral de Insumos Agropecuarios, División Bosques y Jardines, Motosierras Barla, Motoguadaña, Cortadoras de Césped, Repuestos, Accesorios y Servicio Técnico Autorizado, Alvear y Rawson.